Santísima por permitirme compartir con ustedes esta reflexión. Simplemente quería venir acá y darle alabanzas a Dios por María Santísima, pedirle a su Espíritu, que también es su Santo Esposo, que me inspire para hablar de ella y de este dogma de la Asunción, que es un misterio maravilloso de lo que es María Santísima. Yo creo que dentro de los dogmas de la Iglesia, en nuestro magisterio de la Iglesia, hay dogmas de fe, y esos dogmas son certezas que la Iglesia, iluminada por el Espíritu Santo, nos da como verdades de nuestra fe, que podemos confiar que son reales: cielo, purgatorio, infierno. Y entre esos dogmas hay 4 sobre la Virgen María. Entonces hay uno que es el de María, Madre de Dios. Luego está la Inmaculada Concepción, María siempre Virgen, y por último la Asunción de María Santísima. ¿Y cuál es este misterio de la Asunción? Porque esto viene desde el principio, desde el Génesis. La idea que tenía Dios con nosotros previo al pecado original. Cuando Dios nos crea, no nos crea para morir, no nos crea para que nuestra carne se corrompa, no nos crea para el sufrimiento, para la vejez, no nos crea para la muerte, no nos crea para el pecado, no crea el mal, ¿no? Y es el ser humano con su decisión, que esto es un misterio siempre. La gente dice: ¿por qué existe el mal? Pues porque si Dios nos crea por amor, y el amor es libre, cuando nosotros decidimos ir en contra de la voluntad de Dios, de lo que Él crea para nosotros, nos desviamos del amor y por ende creamos el mal. Entonces nosotros, con nuestra decisión, por haber sido creados con esa facultad de la libertad, de la voluntad, podemos hacer el mal y desviarnos. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, pues cometen ese primer pecado en el jardín del Edén. Y eso, pues hay un castigo que queda ahí dictaminado por el Padre en ese Génesis, donde dice que la mujer parirá con dolor, el hombre trabajará, ¿no? El hombre, como varón y mujer, trabajará con el sudor de su frente, conseguirá el fruto con el sudor de su frente, la muerte, todos estos elementos que ahora tenemos que sufrir. Pero la idea principal de Dios era que nosotros pudiéramos vivir nuestra vida, elegirlo, que esto es como un misterio muy grande que la teología no ha alcanzado a develar totalmente, y es porque Dios nos crea y nos pone a prueba, ¿no? Uno podría pensar y decir qué complejo que Dios haga eso, y lo hizo primero con los ángeles. Algunos, 1/3, perdió la prueba y se convirtieron en demonios. Los otros 2/3 son ángeles, pero nosotros también fuimos creados y puestos a prueba. Y la respuesta es que, digo yo, y lo leí alguna vez hace muchos años, leyendo teología un poquito, que decía que Dios era tan bello, es tan bello, tan maravilloso, es el ser más espectacular que nos podamos imaginar, que si lo viéramos apenas nos crea, quedaríamos profundamente enamorados de Él. Entonces habría libertad si alguien me crea, me muestra su belleza y quedo impactado y ya quedo casi que sin capacidad de decidir, con toda la eternidad embelesado, maravillado por su belleza, pues no habría mucha libertad. Entonces dice que Dios crea primero a los ángeles y a nosotros también, y se pone un velo para que nosotros libremente podamos escogerlo en completa libertad, y que no sea por la belleza que tiene, y nos conquista con detalles, dándonos, en nuestro caso, la creación con toda su belleza, en donde cada uno de los elementos de la creación nos habla de Él: los paisajes, los atardeceres, el ser humano, nuestro cuerpo, todo habla de la majestuosidad de Dios. Entonces nos lanza al jardín del Edén, perdemos esta prueba de escogerlo. Yo creo que en los escritos de los padres de la Iglesia se decía que seguramente en el jardín del Edén nosotros no teníamos que morir, entonces no moríamos porque no había pecado, no había la muerte,
y de pronto en algún momento caíamos como dormidos y nos encontrábamos con Dios eligiéndolo en la plenitud de nuestra vida. Pero como se introduce la muerte, salimos del jardín del Edén y ahora tenemos que sufrir todo esto. Entonces, pues Dios tiene que redimirnos, ¿no? Y al redimirnos también redime la muerte. Pero la muerte implica también otro misterio. Dios crea nuestro cuerpo y nuestra alma en una unidad perfecta. Es decir, nosotros no tendríamos por qué morir y separar el cuerpo que queda acá en la tierra y el alma ir al cielo. Eso es un defecto, producto del pecado del ser humano y de la muerte. La realidad es que cuerpo y alma eran uno solo, perfectamente entrelazado por Dios. Pero como ahora morimos, entonces Dios nos promete un nuevo cuerpo transfigurado en la plenitud de los tiempos para unirnos a esa alma si está purificada en el cielo. Pero qué misterio ¿no? Qué misterio ver esa separación del cuerpo y del alma, que es algo que puso a los teólogos y a los padres de la Iglesia a pensar muchísimo cómo funciona dentro de las Sagradas Escrituras en lo poco que nos deja la revelación de Dios, de cómo fue ese proceso, tratar de indagar un poco y meditar en ese misterio. Entonces, ¿qué sucede? María Santísima pues no tiene pecado, es concebida sin pecado original y nunca cometió un pecado en toda su vida. Entonces, si no cometió pecado, ¿cómo iba a morir? No podía morir, no podía envejecer, ¿no? De alguna manera, porque se dice que la carne, y lo dice el Papa Pío XII, que escribió un documento cuando publica este dogma en 1950, dice que la carne no se podía corromper. ¿Eso qué significa? Que no podía pues envejecerse, dañarse la carne, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Dios? Algunos en Oriente, desde el siglo II después de Cristo, hay escritos de los padres de la Iglesia que empiezan a hablar de este misterio de María. Y se dice que pudo haber sido, en Oriente dicen que pudo haber sido que se durmió, y por eso celebran en Oriente la fiesta de la dormición, que es que María Santísima se quedó en un sueño profundo, que estaban algunos apóstoles, creo que menos Santiago el Mayor, que había ya sido martirizado, y menos, creo que es Tomás, que estaba en la India, y que en un momento alrededor de los apóstoles fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Jesús se asciende él mismo, y por eso es la ascensión. Y la asunción es que, ¿por qué asunción? Porque María la sube, Dios no se sube a sí mismo porque depende de Dios. Eso es un poco el dogma de la Asunción, que es un poco una alabanza que le hace la Santísima Trinidad a María a través de la Iglesia, reconociendo ese misterio de lo que es ella con ese cuarto dogma, pero también una revelación de lo que era el plan de Dios para nosotros, y de, como decía Dianita, que estaba acá introduciendo un poquito, pues ese misterio de lo que también estamos nosotros llamados a hacer. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos dice este misterio en el fondo? Que nosotros no podemos justificar ninguna forma de pecado en nuestra vida, absolutamente nada de lo que hay en nuestra vida que hemos decidido mal ha sido por voluntad de Dios. Ha sido una decisión personal de elegir ese mal que nos ha hecho pervertir nuestra vida y pervertir la obra de Dios en nosotros. Que Dios nunca, como dice el libro de la sabiduría, nunca nos lleva al mal en ningún caso, que siempre quiere que nosotros elijamos el bien y que esa gracia la tenemos. Por eso Jesús dice: sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Pero también tenemos esta naturaleza corrompida por la carne nuestra, ¿no? Por el pecado original, que no somos nosotros, pero es una falla de origen, ¿no? Un daño que tenemos nosotros y que nos lleva a tender hacia el mal. Esta carne, dependiendo del nivel de pecado en el que hayamos entrado en nuestra historia de vida,
de la crianza que hemos tenido se puede haber enraizado más en nosotros o menos. No importa el estado en el que hayamos llegado nosotros en este momento a este lugar. Dios hace todo perfecto. Y lo que sentí ahorita en el corazón es que independientemente de si cometí muchos pecados, no cometí muchos pecados, mi historia de vida fue así o asá o lo que fuera, en este momento puedo, ante la presencia santísima de Dios, decirle: no, renuncio al pecado y no quiero volver a cometer ningún pecado en mi vida. Y de esa manera unirme de tal forma a Dios que el Espíritu Santo habite completamente en mí. Por eso decía Santa Teresita del Niño Jesús que no hay un demonio 99% malo y 1% bueno, ni un ángel 99% bueno y 1% malo. ¿Por qué? Porque o se es bueno o se es malo. Y el corazón no puede autorizar en ningún caso ninguna forma de pecado en nuestra vida. Y si nosotros hacemos un examen de conciencia, tenemos que revisar hasta el fondo del corazón y saber que ninguna de las áreas de nuestra vida autoriza ninguna forma de pecado. Ahora, entendiendo esto, que es la verdad de nuestra fe, pues dice también San Francisco de Sales que el que menos peca, peca 7 veces al día. Entonces, ¿cómo así, no? Y dice San Pablo o San Juan, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Entonces, ¿cómo podemos integrar esos dos misterios? Pues en el reconocimiento de nuestra fragilidad. Yo puedo llegar a caer en un pecado, claro, por mi fragilidad, por esa tendencia, por la falta de virtud, por los vicios, que son los hábitos malos que he reforzado en mi vida. Pero yo no quiero en mi corazón caer en ninguno de ellos. Ahí está la clave. Si en mi corazón no hay autorización y por mi fragilidad, por circunstancias, termino cayendo, Dios me perdona en la confesión y no me tiene en cuenta eso como un gran pecado, porque Él sabe que es mi fragilidad, Él sabe que mi intención es no querer caer en ese pecado más. Y ahí es que nos asemejamos, ahí es que entramos en el misterio de la santidad y nos asemejamos a María. Obviamente entrar en esa conciencia de lo que implica no tener pecado, pues es muy complejo, ¿no? Y por eso necesitamos de la gracia de Dios que ilumina nuestras conciencias. Dice Santo Tomás de Aquino que el pecado trae estupidez y oscuridad al alma. Entonces, un solo pecado nos quita la inteligencia. Un solo pecado mortal, dice Santo Tomás, es suficiente para que nunca más pudiéramos salir de él y nos quedáramos atados a ese vicio para siempre. Pero por el misterio de la redención de Cristo y por su sangre nos limpia y nos permite con su gracia volver a restaurar esa área de nuestra vida para nunca más volver a caer en ese pecado. Entonces necesitamos esa gracia y esa unción de Dios para reconocer en el corazón que está mal. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Por manos de María. ¿Y por qué por manos de María? Es como el mejor camino, digo yo, porque a través de las manos de María, ella, como es una mamá tierna, amorosa, perfecta, nos puede ir en esa pedagogía santa de ella, mostrándonos nuestra miseria, dándonos las gracias que necesitamos, dándonos la mano para levantarnos y guiarnos como lo haría la madre más bella, más santa, más perfecta, más pura, más llena de amor. Y ese es el mensaje que quiero que se quede en nuestros corazones, que acudamos a María para glorificar a Dios, para amar a Dios, pero también para que nos muestre qué hacer en nuestra vida y cómo solucionar esas áreas que están mal en nuestra vida de pecado. Amén. Amén.